Tlapoyaualti nokniuan tlen nikan toan nemi tipehuaskej intekitl panin tlayoua Hola, Altin. anmechtlajpaloa ka nochi noyolo. Tlapoyaualti, maestro. Buenas noches, vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a repasar lo de la clase pasada, los diferentes tipos de sustantivos, el sustantivo concreto, abstracto. En el sustantivo de abstracto se le agrega el yo y el noihki lis y listli, que son los más usuales. En la clase de sustantivo de actor es que y tl. En la clase de sustantivo que es de instrumento es nas, tli y oni y coni. Regularmente los sustantivos en náhuatl terminan en lis, en tl, l y in. Tenemos lo que son los sustantivos concretos, ¿sí? ¿Alguien levantó la Este, mano? sí, yo, Tiene una pregunta. ¿A qué se refiere con eso de que abstracto, que es actor y que es instrumento? Ah, bien. Miren, más adelante, por ejemplo, aquí los sustantivos en sí terminan con tl, li y in. Nos referimos a los sustantivos concretos que se pueden cuantificar, tocar, manipular, percibir por los sentidos, ver, tocar, oír, oler, saborear. Estos son los sustantivos concretos. En este caso, por ejemplo, el tet, pues es palpable, ¿no? Lo podemos tocar. Y cuando son muchos, pues es teme y se refiere a la piedra. El siguiente es tecomatl, se refiere a la ánfora. Tlali es tierra. Xochitl flor. Contli olla. Tzontecontli. Tlacolot, tlacolotl, leña. Ajá, Xochiocelotl levantó la mano. Sí, maestro. Solo para pedirle que si podemos, si nos puede dar algunas cuantas palabras que nosotros podamos transformar en sustantivos de cada tipo. Por ejemplo, ahorita está revisando los concretos Sí. y cuando termine la lista, disculpe que lo interrumpí, no era mi intención, nos puede dar unas 5 palabritas que nosotros podamos transformar en sustantivo concreto para practicar la regla. Sí, adelante, sí, está bien. Ahorita en lo que termino, hacemos la pausa y ya ustedes participan. Ok, gracias. Tet se refiere a teme, tecomatl, ánfora. Tlali es tierra, xochitl flor, contli olla, tzontecontli, tlacolotl leña, matli mano, ohtli camino, pahtli medicina, pactli guarache, Onelisa. tlantli diente, amochtli libro o códices. Amochtli. Cohtlacuiloli lápiz de madera. Tlaquentli
ropa o prenda. Comal, chocolate, chocolate, coatl, serpiente. Entonces aquí abrimos un espacio, igual, y ustedes pueden participar. Adelante. Maestro, ¿hay alguna regla en cuanto a cuándo se le agrega A tl? los concretos, Sí, porque unos tienen la terminación tl, otros li. en caso de los concretos es general, ¿no? Pueden tener estas reglas que terminan con tl, li, in. Por ejemplo, dígame, ¿qué podemos o qué quiere saber? Y lo escribimos. Mm, mm, Es que, bueno, eh, ¿qué palabra se me ocurre? Algo concreto. Di- ah, Antes de seguir, la palabra sontecontli, ¿qué es eso, maestro? Son, Sontecontli oye, es pero sonte quiere decir que, son, son, Sontecontli. Contli es soya. ajá, Son, son es cabello. ajá, Entonces es el cabello. Son de Tzontli. Y Tecontli se refiere a la forma, que sería la cabeza. Son ajá, Tecontli. está bien. Ah, Y el tetl y teme es piedra y piedras. piedra y piedras, exactamente. Ah, bueno, a Y, ver si, ajá, por ejemplo, aquí no está Cali, ¿verdad? no, no está caliente. Cali. Podemos escribir Cali, Cali. Ahí está, la terminación es en li, Cali. Y es concreto, algo que se puede ver, algo que Sí, bueno, es que yo me refería que si usted nos puede dar la raíz y nosotros lo transformamos en sustantivo. ¿Cómo es eso? ¿Es un verbo y uno lo transforma? No, ¿verdad? No, no es así. No son verbos. No, no Uno, son verbos, son bueno, se refiere Sustantivos. sí son ajá. sustantivos, pero tlacuilo sí es verbo. Tlacuilo. Tlajuelo sí, sí es verbo. Tlajuiloli, por ejemplo. Bueno, de hecho aquí ya van inmersos algunos verbos, perdón. Sí. Ajá, por ejemplo, pactli, pactli, perdón. No, permíteme. em, piedra, flor, libro. Bueno, aquí no tenemos algún verbo, pero sí algunos verbos van inmersos, pues, porque son, igual entra en los sustantivos que se pueden cuantificar. Ujú. Ajá. No, pues yo creo que más bien es reconocerlos, ¿no? Porque yo no sé, no puedo pensar ninguna palabra para hacerla sustantiva. Ajá, pero igual si tiene alguna palabra en español, pues lo podemos traducir al náhuatl. Ah, ah, escritorio. 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 El escritorio, digamos que ya es una palabra, pues podríamos decir que no hay, no tiene raíz, en náhuatl, pero Ah, se le puede buscar. Por ejemplo, el escritorio, pues
Es algo que donde nos podemos apoyar Ujú, para a lo mejor para hacer no sé, para escribir, hacer ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, el escritorio le podemos poner, tiene la forma de, Mesa. bueno, digamos que está del piso, tiene una altura, ¿no? ujú, Asco, por ejemplo, asco, asco. Por ejemplo, aquí la mesa nosotros, bueno, la mesa es cuapatlactzi, cuapatlactzi. ¿A qué se refiere? De que, por ejemplo, eh, cua, 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 de, se refiere de costly, de palo, de madera, costly. ujú. Y patlactzi es que está extendido, cua, patlactzi. Entonces el escritor sería asco, asco, cua, patlactzi, tla, tlahuilo, tlahuilol. Asco cuajpatlaktitlahuilol. Es una palabra, Así es ajá, es una aglutinación. sí, Ajá, y luego le ponemos poder, le quitamos el asco, es cuajpatlaktitlahuilol, porque el escritorio específicamente pues nos sirve para escribir, ¿no? Para hacer actividades de escritura. Por eso, cuaj de patlaktzi y tlahuilol. A esto se refiere, ¿no? Con las raíces de las palabras. sí, Ujú. Esto es la aglutinación. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, igual para que ustedes se vayan dando una idea de cómo se, se hacen las palabras aglutinando, que como les vuelvo a repetir, el escritorio pues en sí no tiene sí, no no tiene lo trabajo, podemos. Ajá, su raíz náhuatl, pero en sí podemos ponerle palabras compuestos, pues la aglutinación, aglutinar palabra. sí. Ujú. ¿Y qué quiere decir patlac, sí, Patlactzi, patlactzi. sí, ¿qué dijo? Es como si, bueno, ve que la mesa está extendida. Ah, Ajá. Patláhuac, ancho. ok, gracias, Ah, Mike. Tamastiani, Y, por ajá. ejemplo, en el caso de la palabra Itzcuintli, esa ya viene así desde su raíz y es en el caso de las otras palabras, ¿no? Ya vienen así desde la raíz, ¿no? Es Sí, para que las sí, aprendamos tal cual. así es. It's Quintly. Ajá. It's Quintly. Sí, Para que se pueda apreciar mejor. Y, ajá, ya es una palabra, pues el Itzcuintli. ujú, Sí. Por ejemplo, este termina en tli, ¿ve? Este es un sustantivo concreto. ujú,
Ujú. Sí, sí se va entendiendo. Sí, Tema. maestro. Solo pensé que Ok. había una duda, pero yo creo que lo es más bien identificar las palabras, saber que son sustantivos. Ajá, sí pues. Con el Igual sufijo. aquí, no sé si quieran poner otra palabra, lo escribimos para que ustedes vayan viendo cómo es, cómo es la escritura. Totot, Tototl, to, pájaro. tototl, es un pájaro. ¿Qué más tiene? Ajá, Los sustantivos se distinguen por la terminación, ¿no? sí, Lo que, o sea, terminación puede ser tele, tli o puede ser li, ¿no? O sea, ya están dentro de la lengua, ya están así estas terminaciones que puso ahorita. sí, ya están Estos establecidas. son Sí, sustantivos ya. sí, Ujú. así es. Sí, gracias. Les dejo esta parte igual y les puede servir para que ustedes hagan más palabras, ejercicios y vayan viendo que lleve las terminaciones, ¿no? Ujú. Sí. ¿Qué más Lo que tiene? Ajá, Disculpe, por ejemplo, yo me quedé pensando en la diferencia que hay en entre el sustantivo concreto y el abstracto. ah, Y estaba a punto de decir que, decir yo lo, o corazón, pero o sea, ahí sería abstracto porque se puede catalogar como intangible. sí, sí, es correcto. De hecho, aquí la característica que tienen es todos estas clases de sustantivos es que terminan con -tl, -tl, -in. Todos estos sustantivos, lo que es concreto, abstracto, actor, instrumento. A lo mejor va a variar un poco en cuanto a la terminación de ciertas palabras, pero solamente en ciertas palabras. Pero casi en su mayoría sí terminan en estos que les mencioné. Tl, tl, in. ¿Qué más tiene? Hay un hermanito que no puede entrar, que sí le puede dar acceso, por favor. Eh, Aquí no me... Ah, sí, sí. Gracias. Ujú. Ajá, entonces les dejo esta parte y ya ustedes le van complementando con algunas palabras. Emma, Y ya bueno, conforme vayamos avanzando, igual y tienen dudas, podemos hacer una pausa. Por ejemplo, aquí ya son oraciones. Onechmomohti kuatl pankogio. Vamos a utilizar estos verbos que son pia, que es tener, chiwa, hacer, neki, querer, oni, beber, ita, ver, cua, comer, cochi, dormir, paqui, alegrar, contento y choca, llorar. La primera oración dice onechmomohti, kowatl, pancogio. Cogio es de la raíz de costli. Costli es árbol. Entonces la oración sería, me asustó la serpiente en el bosque. Onechmomohti coatl pancogio. El otro, nosiwan quinchigua tlaxcalme, se refiere a muchos, que los hace en abundancia, muchos. Mi esposa hace tortillas. Niconi chocolate tonki, tomo leche caliente. Yo quiero una tortilla caliente. Nikneki tlaxcali totonki.
lo ponemos al principio para que no haya confusión. ¿Alguien quiere practicar un poco? Igual se le da la oportunidad. Emma. Igual alguien quiere despejar dudas. Adelante. Ah. Onech momorti, kowat, pan, kokyo, Es- kochtli, árbol. Nosiwan, kin, chihua, tlaxcalme. Mi esposa les hace tortillas. Nikoni, chocolate, totonki. Nikneki, se, tlaxcali, totonki. Niknamaka, tlaxcalme. Pan, tianquisco. Niktoka, se, kochtli, iwan, anmocoltzin. Icnim. Niktoka, xochitl, ipantetl. Pan en ipan sobre de wan y iwan con. Verbos pia, tener, chihua, hacer, neki, querer, oni, beber, ita, ver, cua, comer, cochi, dormir, paki, alegrar, contento, choca, llorar. Tlazocamati. Sí. Tlaxtlahue. ¿Alguien más quiera practicar o seguimos? Juanes, ya a practicar, ¿cómo se llama? Hoy ya se me olvidó. Practicar, Sí, adelante. ¿cómo se dice, maestro? ¿Mande? ¿Cómo se dice practicar? Se me acaba de, Nehua, Nehua, con Nehua, Nehua. Niquixtlalos. Oh, bueno, Nehua, Niquixtlalos. bueno, Nehua Nixleva. Ajá. Onechmomohti Kowat Pancogio, Cogte, de la raíz, de cogio. Nosiwan Quinchihua Tlaxcalme. Mi esposa les hace tortillas. Niconi chocolate, totonki, como chocolate caliente. Nicneki se tlaxcali totonki. Quiero una tortilla caliente. Nicnamaca tlaxcalme pantian quisco. Vendo tortillas en el tianguis. Nictoca se cochtli iguanamopoltzin. De la raíz y tu hermano. Nictoca xochitl y pantetl. Pan, quiere decir, y pan sobre de Juan y Huancona. Yo siembro una flor sobre la piedra. Tlajocamati. Tlaxtlahue. Profe, yo tengo nada más una pregunta. En la Sí, primera que nos está explicando de Kotli, ese es para árbol, ¿no? Pero cuando lo vemos en la oración dice coyo. ¿Eso significa que cogio. coyo es como el plural de árbol, como si dijéramos árboles y ya eso se convierte en bosque o cómo se Sí, entiende? sí, es correcto. Sí, sí es lo que comenta. Por ejemplo, Costly se refiere a uno solo, a un árbol. Pero ya si son muchos árboles, se dice coyo. Entonces nos referimos a un bosque. Mm. Y Esa es eso va a la. variar digo, por ejemplo, lo podemos aplicar eso para árbol, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estábamos viendo lo de piedra, de que era uno, y cuando decía piedras, se le agregaba el me, ¿no? Que teme. Ajá. En este caso no aplica, porque sí, sí aplica. Por ejemplo, come. Ajá. Come. Oh. Ujú. Sería de esta forma. Ujú. Come. De hecho, este es junto. Come. Pero por ejemplo,
se refiere a Costly y Ujú, Me, que son muchos. Ujú. sí. Por ejemplo, Onechmomohticuatl pan Cosme. Ya veo. Sí, bueno, lo que pudiera yo como aportar con respecto al tema es que todos se divide en una raíz, ¿no? Como por ejemplo con la palabra niño. La, la, la raíz de esa palabra del sustantivo es ni, y ya puede ser niño o puede ser niña o puede ser Sí, niños sí. o niñas, ¿no? Entonces igual Ujú, sí. ocurre con el náhuatl, por lo que estoy viendo, o sea, tiene su raíz, que sería el ko, y ya puede cambiar para ser individual con el tli, entonces es tli o li, por lo que estoy entendiendo, es individual, se refiere a uno solo. Y en ese caso, pues se transformaría, ¿no? Como lo que nos está enseñando en las diapositivas anteriores. Sí, Oiga, sí. profe, nada más, una última pregunta. En la Buena antepenúltima observación. oración, ajá, Ajá. ah, es que en la antepenúltima oración, en Nictoca Secontli Iwan Amo Colzin, ¿ese qué significa? ¿Qué sería? ¿Cómo se traduciría al español? Nictoca, Nictoca es sembrar. Ujú, Yo siembro un arbolito, mm, co- un o arbolito o planta puede ser. ujú, Arbolito igual con ujú, su abuelo. ok. Ujú. Yo siempre es como si le estuviera diciendo, ¿no? A otra persona. Yo siembro un arbolito con su abuelo. Mm, Nictoca se costli iguan amocoltzin. Colzin. Ujú. Amo es con su, Ujú, anmo y coltzin es abuelito o venerable abuelito. Colzin. Coltzin. Ok. Ujú. Gracias, profe. Sí. ¿Alguien quiera practicar o seguimos? Y ya Seguimos. esto Ujú. lo que les decía, los abstractos, dice que un sustantivo abstracto es aquel que se usa para significar una idea, experiencia o cualidad en lugar de un objeto. Es la palabra que no podemos detectar a través de nuestros cinco sentidos. En otras palabras, son sustantivos que no se pueden ver, oír, oler, saborear ni tocar. Los sustantivos abstractos se crean agregando ciertas raíces nominales sencillas o compuestas con el sufijo yo más el sufijo absolutivo tl. El sustantivo resultante significa la cualidad o la esencia de los sustantivos. En este caso, ponemos de ejemplo a Nantli. Nantli es madre. Pero si le ponemos la raíz nominal yo y el sufijo tl, ya dice nanyotl, y esto se refiere a la maternidad. Teotl es Dios y teoyotl, esencia divina. Y aquí tenemos una oración ejemplificando estas palabras. Y pannoyoltzi onca teoyotl. En mi corazón hay una esencia divina. Y lo que les decía, los otros sustantivos terminan con lis y listli, que son las que más se usan en estos lugares por donde, bueno, donde vivimos, radicamos. Por ejemplo, estos terminan en lis y listli. Por ejemplo, Citlali es estrella y Citlaltzin
honrada estrella. Y Citlaltzintli, muy honrada estrella. Aquí tenemos un ejemplo en una oración. Citlaltzintli nimitzmaca no nequilis. Muy honrada estrella, te doy mi amor. La palabra paqui se refiere a alegrarse, feliz. Y paquilistli, felicidad, alegría. Ya formamos la oración. Nicmaca paquilistli no ignintzin pampa nic napaloa tinopaquilistli. Le doy alegría a mi perrito porque lo abrazo. Tú, mi alegría. Aquí vamos a ponerle la coma. Nicmaca paquilistli no itzcuintzin pampa nicnapaloa tinopaquilistli. Le doy alegría a mi perrito porque lo abrazo. Tú, mi alegría. Tinopaquilis, tú mi alegría. O tú eres mi alegría. Tinopaquilistli. Entonces, como les vuelvo a repetir, estas terminaciones, las primeras son las terminaciones yo y tl, yotl. Y en este es listli, listli. Hasta aquí hay una duda. Aquí tenemos más palabras para ejemplificar. Tlazohtlalistli, aquí ya tenemos las raíces. Tlazohtla, listli. Tlazohtlalistli es amar. Nimitz tlazohtla, ya yo te amo. Ni mitz tlazohtla, yo te amo. Tlacamati, tlacamatilistli, obediencia. Chipagua, chipahualistli, pureza. Tzopeli, tzopeli que es dulce, tzopelic. Pero aquí dice tzopelilistli es dulzura. Tapayoli, tapayolistli, redondez. Tequipacholistli, tequipachlistli, tristeza o depresión. Chocalistli, llanto. Sihuachocani es la llorona. Sihuachocani. Mochocalis nechcochitia, tu llanto me hace dormir. Tlahuilolistli, iluminación. Monemilis quimaca, tlahuilolistli, tu vida le da iluminación. Cochilistli, sueño. Y cochi es dormir. Aquí está la diferencia. Cochi es dormir. Cochilistli es sueño. Tlatzibulistli es pereza. Ticpia tlatzibulistli. ¿Tienes pereza? Estas son las palabras que más se utilizan, pues. Entonces, no sé si Ah, tengo alguna duda. Sí, adelante. sí, sí, maestro, una duda. ¿Por qué en casi siempre Citlali la escriben con C y aquí la está escribiendo con S? ¿Cuál, cuál es la explicación ahí? ¿En cuál palabra? Disculpe. En Citlali, maestro. Citlali. Citlali atrás la tenía por ahí. Ujú, Ahí, Citlaltintli. Eh, ajá, pues de hecho, bueno, aquí de acuerdo a la escritura de Inali y de acuerdo a la escritura de aquí del estado de Guerrero, de acuerdo a las grafías, pues no se utiliza la C en la sí, escritura, a excepción de, por ejemplo, cuando es C y H. En este caso sería, por ejemplo, chito, sí, chito. exacto. En esta sí aplica de acuerdo son reglas gramaticales en la lengua Ajá, náhuatl. sí. ¿Y nada más en Guerrero en todo? Pues yo he Porque visto, fíjese que yo he visto, por ejemplo, si observan, tengo este libro que es el Náhuatl
lecturas del náhuatl, que bueno, nos los compartieron en un taller de la lengua. Y he checado de que, por ejemplo, aquí las palabras, pues sí, se escriben con la letra C. Por ejemplo, aquí Sí, utilizan la Z. Y este es el náhuatl clásico, pues, de cómo se escribía anteriormente. Pero como nosotros, de acuerdo al Estado, de acuerdo a este INALI, pues estas grafías pues ya se omitieron. ajá, Entonces la forma de escritura pues ya es diferente. E incluso estoy checando aquí de que algunas palabras se acentúan. ajá, sí, hay veces que algunas palabras en náhuatl están acentuadas o se dicen acentuadas y en otras no. Me imagino que entonces ya responde a los regionalismos. Sí, exactamente. Ajá. Sí, Sería la explicación. De sí, acuerdo sería a que, la región, pues se retoma la escritura. Por ejemplo, les comentaba que aquí nosotros, de acuerdo a la escritura, porque, bueno, yo trabajo en una primaria y nos dan ya, digamos, las grafías con la cual trabajar de acuerdo al estado y en nuestro estado, pues no trabajamos con la W ni con la H. En ajá, caso de la W, trabajamos con la U. Y en caso sí, de la letra H es la J. Por eso les comentaba que a lo mejor a veces se me pasan algunas palabras y los escribo con J o con U. Pero pues se entiende, es casi ajá, qué bueno que similar. me dice, qué bueno que me dice porque la H también yo la estaba viendo ahí que escriben algunas con J y entonces sí, también creo que el maestro nos dijo que la H es como J, como, Sí, sí, es correcto. ajá, sí, sí, e inclusive también el número C, aquí casi siempre lo había visto con C de casa y con el maestro Yao, siempre lo escribe con S. Y yo Ajá. ahí decía yo, ¿qué pasa? ¿Por qué diferente? Pero Sí, entonces sí, sí, pero es por eso. ajá, por la región. Ya, exactamente. Sí, sí, clase Igual ve que gramática. no sé, creo que en una clase les, em, ¿cómo les proyecté de unos saludos, que por ejemplo en Guerrero es diferente, en Sí, Veracruz exacto. es diferente. Sí, Ajá, sí, pero en también. sí, si eres nahuablante, pues lo No, entiendes, sí, pero no soy hablante, maestro. pero no, exactamente no suena, No es no, igual, ¿no? Porque inclusive en los saludos también, pues yo desconozco muchos de los saludos que ponen con el maestro Yao y digo, pues, ¿qué pasa aquí? Yo simplemente les digo cuál y yo cuál y ya. Y allá con ellos ya es tilistli y todo eso. ajá, Entonces sí, 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 es también, correcto. ajá, también me descontrolaba ahí en esa parte, pero entonces ahora ya sé que es cuestión de la región, Sí, sí, es porque, correcto. porque aquí en Tenochtitlan, pues sí es muy diferente a como lo hablan, como lo veo en Guerrero, porque sí por ahí tengo unos escritos de Guerrero también, y sí, así a veces sí me descontrolaban, me desequilibraban ahí un poco. Sí, entonces es el regionalismo, Sí, entonces. es el regionalismo. Sí, Igual nosotros, por ejemplo, el náhuatl de aquí, de la región de la montaña, tiene una variante con la de Chilapa. Y algunas ajá, palabras, por ejemplo, yo cuando yo llegué, incluso cuando llegué a mi escuela, les dije a mis alumnos, Xmoquetzacan, y los niños se quedaron. ah, Dice, maestro, estás diciendo una grosería. Le digo, oh, no, pero pues es Xmoquetzacan, es pónganse de pie. No, maestro, dice Xmoquetzacan, aquí dice es una mal palabra. Le digo, ¿pero por qué? No, es que aquí es Xmotelquetzacan.
Oh, le digo, entonces sí, ya, le entendí pues al chamaquito, porque me dijo, no, dice, Xmoquetzacán es tener relaciones. Híjole, Oh, entonces digo, me quedé pues así. sí, Entonces ya les dije, Xmotelquetzacan, párense. Pues ya, oh, digamos, apropiándose de lo que es el contexto del habla del pueblo donde trabajo. Y sí, 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 sí es diferente en algunas palabras. sí, Nos pasa también nosotros. ajá, es como es como para Centroamérica, coger es agarrar y eso para todos dicen coger. Y aquí en México, pues ya Ajá, coger ya significa otra cosa. sí, sí es correcto. Sí, sí. Sí. Es Ajá, lo que le coger ve estaba que también se pasando a entiende usted. como algo que tienes que agarrar, ¿no? Ajá, sí, Pero exactamente. aquí en México creo que ya lo Sí, asocian con la morbosidad y pues ya exacto. lo Sí, entienden. con el acto, sí. Sí, sí, Sí. maestro. Muchas gracias, Plazo Camati. Maestro, tengo Sí, una pregunta. Cuando usted estaba pronunciando las palabras, la palabra tapayolilistli, usted dijo tapayoli, Tapayoli, tapayolistli. Tapayoli, es este. Sí, no, no, pero cuando usted dijo el Ujú. sustantivo, usted dijo tapayolistli. O sea, le quitó una LI. Y esa es mi pregunta. Si es tapayolistli o tapayolilistli. Bueno, aquí a lo mejor vamos a asociar un poco con las reglas gramaticales, pero en sí cuando es hablado, pues ya a lo mejor se omite un li, pero Ah, ya para que cumpla con la regla gramatical tiene que llevar las dos. Por ejemplo, tapayoli es redondo, pero si ya le pones listli, ya es redondez, tapayolilistli. O entonces tapayolistli, redondez es tapayolistli. Nimitz. tapayolilistli, redondez. Tapayolilistli. Ah, bien. Y tapayoltic, por ejemplo, dice, dijin tapayoltic, este es redondo. Por ejemplo, una pelota, llegó ahí, tapayoltic, es redondo. Pero ya si le pones listli, ya es redondez. Bueno, es que cuando la pronunció se comió una LI, pero Sí, sí, sí. ya la entendí. Ajá. Eh, en- Dije tapayolistli, ¿no? sí, tapayolistli. Tapayolistli, ajá. Y es Ajá, tapayolistli, pero sí, sí, sí se entiende. entiende, ok. Mira, en Ujú. la palabra tequipachilistli le faltó una I ahí, maestro, parece. Tequipachilistli, Tequipach, tequipach, tequipach. tequipachi, tec- Porque cuando usted la dijo tequipachilistli. tequipachilistli, tequipachilistli, ajá. Tequipachilistli, tequipachiwi es de tequipachiwi, tristeza, pero cuando le ponemos listli ya es depresión, Sí, tequipachilistli, ah, bien, entonces le faltaba una I. Pasó Camate. ajá. Eh, yo tengo un comentario, profe, por lo que estoy como analizando con lo que vemos ahorita que de Listli, ¿no? Ahora que ya nos pasamos a Listli, es más del aspecto abstracto, ¿no? Que estaba mencionando anteriormente, porque pues ya, por ejemplo, está hablando de cosas abstractas como amar, obediencia, pureza, o sea, son cosas que no son tangibles, como decía anteriormente, eran cosas tangibles, Sí, es pero es correcto. abstracto, ¿no? Sí, Entonces el listly, cuando le agreguemos el listly a la raíz, que por ejemplo que nos está mostrando el sopeli o tapayoli, entonces al agregarle el listly ya lo estamos haciendo abstracto. sí. Ok, ya veo. Ujú. ¿Alguien quiere practicar estas palabras o avanzamos? Avanzamos. Sí.
Bueno, aquí ya son las oraciones donde tomamos en cuenta lo que es los sustantivos abstractos. No cochilis, ma, si, tonal, no cocochilis, no cocochilis, ma, si, tonali. Mi sueño es que llegue el día. Campaniquitas, niquitas, mopaquilis. Campaniquitas, mopaquilis. Donde vea tu felicidad. Y Kamiak, Huetzquilistli, con mucha risa. Aman, Onca, Chocalistli. Ahora hay llanto. Panoyolo, Juan Nonemilis, en mi corazón y mi vida. Aman o Ashan, ahora. Quiere decir, Aman o Ashan, ahora. Moishwetski Listli, Moishwetski Listli, Onca Chipahualistli. En tu risa hay o encuentro pureza. Ken Tinechneki, amo yakanechneki. Como tú me quieres, nadie me quiere. Nitlazohka matilia, pampa no tika. Te agradezco porque estás conmigo. Shinechnapalo, nikneki, nikmatis, monekilis, abrázame, quiero saber tu amor. Nekilistli es amor. Noyolo y guanchochime nechpactia, mi corazón y las flores me arreglan. Xipatlani y Noyolo, vuela con mi corazón. Nimitz tlayocolia no nequilis, yo te regalo mi amor. Nequilistli, nuevamente, es amor. Nimitzmaca, nimitzmaca, yo te doy. Chiwa es hacer. Nemi, vivir. Nemilistli, existencia. Tlachpana, barrer. Tlachpanalistli, barrido. Ilnamiki, recordar. Pospoloa, eliminar. Motlachpanilis, kipospoloa, notlailnamikilis, algo que desaparece. Innemilistli, nechpactia, esta existencia me hace feliz. Monemilis kipactia noyolo, tu existencia me hace feliz a mi corazón. Nonemilis nechchiwa, nikmaka noyolo. Y tlazohtli, a amar, nimitztlazohtla. Yo te amo. Notahtsin. Kalaki, entrar. Shikalaki, entra. Tikwatsa, no. Nequilisio, secar. Tikwatsa es secar. Shiwatsa, motlaken. Tlamachihualis, medir. Tlakentli, ropa. Tzopelik, dulce. Tehuatzin, Xikalaki. Huelik, sabroso o delicioso. Mahuizotzin, por favor, gracias a usted. Mahuizotzin. Nechtlazohtla, Nechtlazohtla notahtsin, pampa nitequitini. Nechtlazohtla notahtsin, pampa nitequitini. Xiquimaka motzopelilis moconehuan. Notlacamatilis onechtiti ken ninemis. Cualtzin itapayolis metztli chipauac. Tinechmaca tzopelik. Me das dulzura.
Y bueno, esos son los ejemplos de los sustantivos abstractos. Nos pasamos a los sustantivos de actor, que es, Maestro, ¿sí? en las últimas que dijo de esa diapositiva, las frases de abajo, ¿las Estas, podría traducir, por favor, maestro? ¿sí? Nechtlazohtla notahtsin pampa nitequiti. Una pregunta, Tamarciani. ¿Por qué usted pronunció Niktekiti y no Niktekitini? Nitequitini. Ah, es la variante, lo que le decía. Ok, Nitequitini. entonces Ah, puede ser Nitequiti Nikte- Niktekiti. o Nitequitini. Ujú. Mm, ¿Qué más? So- Me ama mi padre porque soy muy trabajador. Shiknamaka motzopelilis. Shkinmaka motzopelilis moconewa. Dales dulzura a tus hijos. Dales dulzura a tus hijos. Notlacamatilis, notlacamatilis, onechititi ken ninemis. Notlacamatilis, mi experiencia me enseñó a vivir. Cualtzin itapayolis mesli chipawak. Bonito. La redondez de la luna blanca. Tinechmaca tzopelilistli. Este ya está. Tinechmaca tzopelilistli, me das dulzura. Bien, hacia los automáticos. Ujú. En el WhatsApp, WhatsApp es el verbo secar, WhatsApp, ajá. es el verbo secar. El verbo secar. Amachihualis es el verbo medir. Sí. Medir. Chicalaki, chicalaki, Shikalaki. sí, Entra. entra. Ajá. Shikalaki. Es como si le estuvieras dando una orden. Entra. Mm, Shikalaki. Shikalaki ah, no chan. Entra a mi casa. ay, la última, más chico. Ajá, y los sustantivos de actor, estos sustantivos se refieren a ciertos oficios o profesiones. Para nombrarlos en la lengua náhuatl es necesario aglutinar ciertas raíces de palabras que describen el trabajo que realiza en nombre del actor. Por ejemplo, tla, pahtisquetl, el que cura. Tlapahtisquetl es el que cura. Y nos estamos refiriendo al doctor. Tla, de persona. Pastilla, curar. ¿Qué? ¿A quién o a quién y se dedica?
marca del sustantivo. Entonces todos estos se aglutinan y forman la palabra tlapahtiquetl. Tlapahtiquetl en sí, si lo traducimos de manera literal, pues es el que cura, tlapahtiquetl. Pero igual pues nos estamos refiriendo a que es un doctor. El otro es tlamachtiquetl. Igual es tlamachtiquetl el que enseña. Y nos estamos refiriendo a un profesor. Nimanowia, defender. Tlamanowiquetl, Tlamanowiquetl, el que defiende. Entonces es abogado. Este Manowia sale de Nimanowia, que se refiere a que estamos defendiendo a una persona. Tlamanowiquetl es el que defiende y por ende nos estamos refiriendo a que es el abogado. Tequiwa es autoridad. Tequihuatlacatl, autoridad. Tequihuatlayecanquetl, el que guía con autoridad. Y nos estamos refiriendo a una autoridad o al presidente, a un presidente. Teocalli, Tlayecana, guía. Tlayecanquetl, Tlayecana es guiar. Tlayecanquetl, guía. Caltlayec, Chihuahquetl, Caltlayec-Chihuahquetl, el que construye edificios, y nos estamos refiriendo a un ingeniero. Masehualtequichihquetl, que sirve al público, servidor público. Masewali, gente común. Pipil, Pipiltin, Pipiltin, gente de la nobleza. Xoch, Tlastosquetl, el que escribe poesía, y es un poeta, nos estamos refiriendo a un poeta. Tlahuilosquetl, Tlahuilosquetl, el que escribe, escritor. Teopan, Chisquetl, no, Tepan Chisquetl, perdón, Tepan Chisquetl, el que construye paredes. Teopan es iglesia. Teopan. Ujú. Ujú. Tiene una similitud, pero no es Teopan. Se le pone una U. Teopan. Pero este es Tepan Chisquetl, el que construye paredes. Tepan proviene de Tepantli, pared. Tlanamaca, Tlanamacaquetl, el que vende, y nos estamos refiriendo a un comerciante. ¿Alguna duda aquí, hasta aquí? Amén. Yo nada más quisiera entonces, nada más para ver si lo estoy entendiendo, cuando se le agrega el ketl, ya nos estamos refiriendo a una profesión, ¿no? Sí, esa es la particularidad. Ok, muy Cuando bien. Gracias, profe. sí, cuando le ponemos el ketl, ya estamos refiriendo a una profesión. Y aquí hay más. Tlanamacaquetl, el que vende comida. Tlacualchiquetl, nos estamos refiriendo al cocinero o cocinera. Tlachpanquetl, el que barre, barrendero. Tlama, Tlamahquetl, el que entrega la ofrenda. Tlamahquetl, Tlamanquetl, Tlamahquetl, tiene la H. Tlamahquetl, el que entrega la ofrenda. Ofrendador. Tlamanilistli, ofrenda. Tominpohquetl, Tominpohquetl, el que cuenta el dinero, contador público. Xochitlanamacaquetl, el que vende flores, florista. Pizzonacatlanamacaquetl, Pizzonacatlanamacaquetl, el que vende carne de puerco, carnicero. Y aquí están, vamos a ver la raíz, es de nacatl, es carne. Pizzotl
es cerdo. Namaka, vender. Tla es persona, que, el que, y tl, sustantivador, sustantivizador, perdón. Y todo junto es pizzo, nacatlanamacaquetl, pizzo, nacatlanamacaquetl. Y bueno, aquí tenemos un cómic donde están entablando una conversación dos personas, que es Tenoch y Tizoc. Dice Tenoch, Noiknintzin, Canon o Tinemia. Tizoc le contesta, Onimomachti, Aman noteki, Nitlamanowihketl, Guantehuatzi, Manowia, ya saben que es defender. Tenoch, Nehua amo Onimomachti, Noteki, Nitlanamacaquetl, Wan nosiwa, Tikinamaca, Cacme, Wan tlaquentli, Tlaquemitl, Tizoc, Tiquimpia, Moconewan, Telpochtli, Ichpochtli, Tenoch, Quema, home, Se Telpocatzin, Wan se Ichpocatzin. En esta conversación, pues ya estamos utilizando los sustantivos, el sustantivo de actor. Están en color azul los sustantivos de actor. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si no, nos vamos al sustantivo de instrumento, que dice que son sustantivos compuestos para nombrar objetos y por su función en vida de los seres humanos. El subfijo de estos sustantivos son was-tli y oni, con y was, acción que realiza, y la marca del sustantivo es tl y. Vamos a utilizar estos verbos tlachpana, barrer, y piloa, colgar. Tlachpawastli, escoba. Tlapilowastli, gancho para colgar ropa. Y tlapipitzaloni, abanico. Lon, movimiento. Tepoztlaceseyaloni, refrigerador. Tepozpatlani, avión. Coscatl, collar. Xochicoscatl, Xochicoscaloni, collar de flores. O lo que comentaban la vez pasada, Xochicoscatl se refiere igual al collar de flores. Pero aquí ya le estamos poniendo la regla gramatical. Coscaloni, collar. Tlaquentli, cal. Tlacualnamaca, kili. Caltlacualnamacaquili, restaurante. Caltlaquén, Tlanamacaquili, tienda de ropa. Calxochtlanamaquili, florería. Y Tlaxcalnamacaquili, tortillería. Nican, Nia, Caltla, Caltlax, Tlaxcalnamacaquili, Ticnequi, Tlaxcali. Voy a la tortillería. ¿Quieres tortilla? Yo ahí Y tengo preguntas, maestro. sí, En la oración donde usa el loni, como en la pipizzaloni, pero en la diapositiva anterior, donde está la regla, sustantivo de instrumento,
dice, usted dijo Johnny, no dijo Loni. Y en la tabla donde nos habló de eso también dijo Johnny, pero a la hora de pronunciar dice Loni. Loni. Entonces el Loni no es Johnny. Es Loni. Aquí Sí, me confundí, perdón. Es Loni. sí, nomás. Ajá. Entonces el Loni no es Johnny. No, no es Johnny, es Loni. Ah, esa era mi duda. Eso que me... Sí. Ajá. Loni, Connie. Ajá, y aquí les voy a presentar la diapositiva de hoy. Es poco igual para a completar. Profe, y una pregunta, ¿esa diapositiva nos la va a mandar al grupo? La vez pasada ya se los envié, pero igual se los vuelvo a compartir. Sí, por favor. Sí. Gracias. Maestro, ¿a qué grupo lo envía? Porque yo no tengo nada de eso. No sé si lo envía a un grupo especial o al del maestro Yaut. Tenemos, bueno, yo tengo un grupo. Si me pasan sus números, los puedo agregar. Ah, sí. ¿Se lo doy ahorita o cómo, maestro? En el chat aquí ya los agrego. Ah, perfecto, sí. Sí, gracias. De, Maestro, ah, tengo una duda ahí en el sustantivo de instrumento. ¿Cuáles eran las raíces o los prefijos? Dijo, no los alcancé a escribir. en el sustantivo de instrumento, Sí, el sufijo de estos sustantivos son wastli, 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 loni, coni. Was significa acción, o si no, Oni. lo pongo en pantalla para que tome nota. Ahí está. Sí, gracias, maestro. Maestro, la última oración que dijo Nia Katlash. Loni, Coni. Nia, ¿Qué dijo que significaba esa oración, maestro? nia, kaltlanamakili, tiknekitlaxkali. Aquí le está diciendo que se va a la tortillería. Quiere tortilla, a lo mejor es alguien que va a la tortillería y le pregunta que si quiere tortilla o va a pasar a la tortillería. Nia, voy. Kaltlanamakakili es tortillería. Tikneki, ¿quieres? ¿Quieres tortilla? Tikneki tlaxcali. Ah, gracias. Fue como que... Vamos a compartir la otra diapositiva. Igual es la aglutinación de algunas palabras. Igual vamos a estar trabajando con los sustantivos. Ya en la siguiente clase nos metemos de lleno a la aglutinación. En este caso, les presento algunos ejemplos con ciertas imágenes. Tlenipampa dice, ¿por qué? Tlenon Kichiwa Poloco, Huetzca, Choca o Cochi. En este caso, para que ustedes practiquen, le vamos a cambiar. Tlenon Kichiwa Poloco, ¿qué está haciendo el burrito? Huetzca, Choca o Cochi. La primera opción es Huetzca, Huetzca, la Huetzca. segunda opción Huescar. es Choca y la tercera es Cochi. Ujú. ¿Qué está haciendo? Son, Huetzca, sonríe, ríe. Huetzca. Huetzca. Ríe, sonríe. Pues, Huetzca, así Huescar. es, sonríe. Huetzca. Huetzca es sonreír, Choca llorar y Cochi dormir. Muy bien.
Canon Cochipitzotl, ¿dónde duerme el marranito o el cerdo? ¿Ipanatl, Vamos. Ipantlali o Matlán Ipanzacatl? y Pantlán. Y Panzaca. Panzacatl. Ipanzacatl, exactamente. En la Zacate. tierra no, Ipanzacatl. maestro. ¿Mande? O ahí está el zacate, no está en la tierra, ¿verdad? Ujú. Aquí está preguntando dónde está durmiendo el cochinito, el marranito. Ipanatl en el Agua. agua, No. Ipantlali en la tierra o No. Ipanzacatl en el Zacate. zacate. Ajá. En el pasto, zacatl. Muy bien. Nos vamos al siguiente. Llevamos 10. Sí, sí, ahí van. Dice, Xenon Kichiwa Tecolotl. ¿Qué hace el tecolotito? Tecolotl, tecolote. Patlán. Patlani. Patlani, Patlani. exactamente. Huela. Patlani es Patlani. Tlenon Kichiwa Tochtli. Perdón. Tlenon Kikwa Tochtli. ¿Qué come el conejo? Zacate. Zacat. Xochitl, Pasto. Nácat, Zacatl. Sí, Zacat. Zacatl. Zacate. Muy bien. Dice, Ayotochi Nehnemi Panostli. El armadillo camina en el camino. Yotochi. Negnemi. Ayotochi, ¿ah? Ayotochi Nehnemi Panojtli. Panostli. El armadillo camina en el camino. Ujú. El otro, Ipan es sobre de. Ayotochin, Onca y Pantepetl. El armadillo está sobre Ipantetl, perdón. Ayotochi, Onca y Pantetl. El armadillo está sobre la piedra. Pan Ujú. en ese lugar, Galpan. Tlalpan. Tlali, tierra. Pan, lugar. Cotli, árbol. O cosme, árboles. O coyo, se refiere al bosque. Yo, lugar donde yo, Ujú. cojo, por ejemplo, aquí, Yo. lugar donde abunda. Masatl, Kikwa, Xochitl, Pancoyo. El venado come flores en el bosque. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Llama. Y el otro, bueno, aquí vamos a referirnos a la comida. Atole es atoli. Ujú. Shinechmaka nawi atolme. ¿Qué estoy diciendo? Shinechmaka, dame. Dame 4 atoles. Exactamente, dame 4 atoles. A lo mejor para llevar, ¿no? Que no. Cacahuate, cacahuatl, Agua. cacahuame, mieque, muchos. Ujú. Cacahuate, cacahuatl se refiere a uno solo. Y Uno solo. cacahuame, milleque, Muchos muchos. cacahuates. Así es. Carrizo, caña, Acatl. acatl. Se Acatl. refiere a el carrizo, caña o acatl, perdón. Carrizo, caña, acatl. Chile, chili. Maíz, tlayol, Ujú. tlayol. Tlali, tierra. Yol, tlayol, corazón de la tierra. Tlayol. Centli es mazorca. Centli. Ujú. Tamal, tamali. Ujú. Tejocote, texocotl, Xocotl. texocotl. Xocotl. Tortilla, tlaxcali. Tlaxcali. Tortilla, tlaxcali. Tahtli, tahtli, papá. Carne, nácatl, Macatl. nácatl. Tatatzin, tatatzin, venerable o honorable abuelito.
Tatatzin. Hongo. Nanacatl. 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 Hongo. Pozole. Pozoli. Pozoli. Pozol. Pinole es pinoli. 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 Mole de gallina. Moli es mole. Guanaca, gallina. Gallina. Guanacamole Guisado. es Mole de mole de gallina. gallina. Exactamente. Pizzomoli. De cerdo. Pizzomoli. Mole de cerdo. Mole de cerdo. Ayotochi, armadillo. Ayotochmole, Mole de armadillo. mole de armadillo. Ujú. Chito es chivo. Chivo. Tlatemali, barbacoa. Tlatemali. Chito tlatemali, barbacoa de chivo. Chito tlatemali. Mazat es venado. Mazatlatemali, barbacoa de venado. Res, cuacue, Ok. cuacue. Res, cuacue. Y aquí, por ejemplo, también podemos poner que la vaca es huacash. Huacash. La vaca es huacash. 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 Chilatl, Chilatl. caldo. Chili, chile. Atl, agua. Cuacuechilatl, caldo de res. Cuacuechilatl. Igual podemos decir huacachchilatl. Chito, chitochilatl. Chitochilatl, caldo de chivo. Nacatl, carne. Nacat. Nacachilatl, Caldo de carne. caldo de... Ajá. Nacat. Nacat, nacatamali. Tamal de carne. Ajá. Naca es de nacatl. Ajá. Tamali, tamal de carne. Nacatamali. Nacat, nacatamalme, muchos. Ajá. Nacatamalme. Tlenon onicuajayalwa. ¿Qué comí ayer? Kia, desear. Oni, verbo, beber. Ticnequisquia, tic onisquia, quisiera tomar. Ticnequisquia, ticonisquia, quisiera tomar. Nimi, nimistotisquia, nimistotisquia, quisiera bailar. Nehua, nicnequisquia, nehua, nicnequisquia, nicuas, masa, tlatemali. Quiero Como comer yo quisiera comer. el tamal de venado. Ujú. Yo quisiera comer. Nehua, nicnequisquia, nicuas, mazatlatemali. Yo quisiera comer carne de venado. Ujú. Yo quisiera comer carne de venado. Nehua, nicnequisquia, nicuas, mazatlatemali. Tlanextili, noteicnintzin. ¿Cómo amaneciste, honorable hermanito? Tlenon oticuajayalua nocnintzin Andrés. ¿Qué comiste? Ajá. Tlanextili, amanecer. Tlanextili, noteicnintzin.
¿Cómo amaneciste? Ya le está preguntando en una forma interrogativa. ¿Cómo amaneciste, honorable hermanito? ¿Tlenon oticuahayalo noknintzin Andrés? ¿Qué comiste ayer, hermanito Andrés? Nakacuacue, Juan, yeistak, yeistak. Yeistak significa de yetl. Istak, Ok. blanco. Ah, Entonces, frijol blanco. ujú, Yeistak, aquí está la separación. Ye de yetl es frijol. ujú, Istak, blanco. Entonces, nacacuacue, Juan, yeistak. Carne de res y frijol blanco. Guanmostla tlenoticuas. Guanmostla tlenonticuas. ¿Y mañana qué vas a comer? Mostla nicuas. Nacatamali. Guanatoli. Mostla, mañana. mañana Ajá. Nicuas. comeré. Nacatamali. Guan atoli. Ya está. Ujú, Mañana voy a comer tamal de carne y atole. tole. Ujú, Exactamente. Nicuas. comeré, Guash. Pues nada, Guaxcuanacamoli. Nicuas. Guaxcuanacamoli. comeré mole. Comeré mole de guajes con pollo. Washi de wash. Guaxcuanacamoli de washi es guaje. Ujú, Guanacagallina y moli es mole. Nicuas. Guaxcuanacamoli. ujú, Comeré carne de guajes con pollo. Mole, perdón. Comeré mole de guajes con pollo. ujú, Y la aglutinación de los sustantivos en la comida es chilmoli, salsa. Chili es de Chile, chile. Moli, salsa de chile. ujú, Chili, chile. Moli, mole. Xonacachilmoli. Xonacatl, cebolla. Chili, chile. Moli, mole. Xonacachilmoli. el mole. Tochmoli. de Toch de coco. tochtli. Ajá, Toch, moli. Toch de tochtli. Moli, mole. Y sacachocochilmoli. Sacachocochilmoli. Sacachocotl es ciruela, así, ciruela agria, que ujú. se da en el ¿El campo, en el chocolate? monte. Ajá. ¿El choconostle? Sachocotl, sachocotl, ajá. Se da en el campo. Ah, bueno, aquí, sí, aquí se da en el campo. Sachocotl. La tuna agria? Este, No, son ciruela. Ah, ciruelas, no, la tuna es diferente. ajá, el choconostle. Ajá. El choconostle. Chili, chile, mole y mole. Así se aglutinan los sustantivos en la comida. Maestro, ¿Sí? maestro, maestro, ¿Sí? Adelante. maestro, esto de guajes, me acuerdo que mi abuelita le llamaba guachmoli, ¿es lo mismo? Así, sí. Nada Ok, más que aquí, por ejemplo, wash chilmole. Ya es con chile. Ajá, es cuando ve que lo hacen en el molcajete. ajá, Ajá, ok, es ok, ok, guachilmoli. Y guachmoli es ya, es diferente. Guisa. ok. Ujú. Porque el guachmole puede ser de gallina, ¿no? De cerdo. Cerdo, ajá. Lo hacen aquí de cerdo, de gallina o de huevo. Igual, Mi, sí. mi abuelita decía eso. Ajá, sí. Y la aglutinación de los sustantivos en general es, por ejemplo, el tepostototl, pájaro de metal, y este se refiere al avión. Tepostli, metal.
tototl, pájaro. Iztaccíhuatl, Iztac, blanco, blanca, cíhuatl, mujer. Iztaccíhuatl. Tlacatecolotl, tlacatl, hombre, y tecolotl, tecolote. Huehuecoyotl, coyote anciano. Huehue es anciano y coyotl, coyote. Quetzalcóatl, serpiente emplumado. Quetzal y coatl, serpiente. Coatlicue, la de la falda de serpientes. Coatl, serpientes, y su weit, falda o vestido. Tonantzin, to es posesivo, Nantli es mamá y tzin honorable, reverencial. Tonantzin. Xochicóscatl, xochitl flor, cóscatl collar. Xochipili, xochitl flor, pili hijo. Xochipili. Cuetlaxposha, cuetlaxposha, cua, etlaxtli es cuero. Cuaetlaxtli. Y posha, bolsa. Oye, oye. Ixtescame, lentes. Ixtli, rostro. Tezcatl, vidrio o espejo. Pluralizador. Ixtescame. Cohtlacuiloli, lápiz. Cohtli, madera. Y tlacuiloli, escritura. Tlacuiloli. Tlacuiloli, libreta. Amochtli, libro. Y tlacuiloli, escribir, escritura. Dice Pedro coni atoli. Tlen oquitlayocoli inantzi. Pedro coni atoli. Tlen oquitlayocoli inantzi. Pedro toma atole que le regaló su mamá. Ujú. Lugares: casa, Cali. Cali. Cerro, Tepetl. Cueva, Teostotl. Te de Tetl, Ostotl, zorro. Bosque, Wow. Cuahtlan. O Cogió. Cogio. Ujú. Cogio. Cosme. Me. Cosme. Escuela, Caltlamachtili. Tlamachtiloyan. Escuela, Caltlamachtiloyan. Temachtil, Cali. Caltlamachtiloyan o Temachtilcali. Escuela. Atentli, río. Teopan, iglesia o templo. Tianquistli, tianguis. Caltlapahtili, hospital. Pahtlia, curar. Pahtia, curar. Caltlapahtili, hospital. Tequiwa, Cali, comisaría. Tequihuacali. Caltlapiazoli, sanitario, baño. Caltlapiazoli. Shinechpahti, cúrame. Shinechpahti, me cura.
Xinechpahti, cúrame. Me cura. Güey tequihuatlacatl, autoridad, el gran señor. Güey tequihuatlacatl. Tequihua, comisario, autoridad. Personas, abuela. Sistli, abuelo. Coli, amigo. Icnintli, icniuntli. Hijo, Pili. Madre, Nantli. Muchacha, Ichpochtli. Y muchacho, Telpochtli. Telpochtli. Niño, Conetl. Padre, Tahtli. Tía, Ahuitl. Tío, Tlahtli. Sabio, Tlamatini, maestro, Temachtiani, alumno, Conemomachtisquetl, o Momachtihque, Momachtiani, otros, agua, Atl, Acuanaca, pato, Gallina de agua, ¿no? ajá. Normalmente ve que el pato anda en el agua, por eso se le atribuyó a Acuanaca. Árbol, Cohtli, Cuahuitl. Saumerio, Popochtli. Carbón, Tecoli. Cielo, Ilhuicatl. En lo que comentaban, por ejemplo, aquí, cielo está escrito con C, Ilhuicatl. Comal, Comali, Comali. Estrella, Citlalin. Flor, Xochitl. Fuego, Tletl. Humo, Poctli. Luna, Metzli. Libro, Amochtli. Movimiento, Olin. Piedra, Tetl. Tiempo, Kawitl. Hora, Tlen. Kawitl, Kipia. Kawitzin, minutos. Hora es Tlen Kawitl, Kipia. Pilkawitzin, segundos. Pipilkawitzin, milésimas de segundos. Viento, Yehecatl o Ejecatl. Además de anotar esto al final de su cuaderno, anotarlo en la parte de apuntes de la misma forma en que están acá, para que no se confundan por si toman nota. Y dice, cómo sé qué palabras son sustantivos? Como puedes ver, los sustantivos en náhuatl terminan en tl, y in. Tli, metztli, amochtli, poctli, popochtli, etc. Tl, yejecatl, cahuitl, xochitl, tletl, etc. Li, comali, tecoli, pili, coli, cali. In, olin, citlalin, imichin, oquilin, etc. Y nos dice, pero hay algunos que no tienen, por ejemplo, el caguayo, cuacue, chichi, etc. Y hay otros que son derivaciones o son resultado de otros procesos como temachtiani o cuautla. Ahora, lo que tienes que hacer es aprender todos los sustantivos de estas diapositivas. Dominar el vocabulario es muy importante cuando estudies el idioma, pues es la base. Esto es interesante. Esto es lo interesante de los sustantivos. Todo lo que se puede hacer con ellos. Por ejemplo, al sustantivo coyotl se le puede cambiar el número.
coyotes, coyome, cambiar el género, coyote hembra, coyotl. Indicar propiedad, mi coyote no coyo. Cambiar a reverencial, venerable, honorable, coyotito, coyotzin. Cambiar al diminutivo, coyotito, cocoyotzin, coyopil. Cambiar el aumentativo, coyote, coyohuehue, coyopol. Cambiar al despectivo, coyote, coyotahtli, coyoteco, ajá, coyotahtli. Hacer abstracto, coyoteidad, cocoyotl, cocoyotl. Coyo- Esta es la parte importante pues que deben de considerar para el estudio. Y el último, aglutinar a otros. Piel de coyote, coyotlacayotl, coyotlacayotl, coyoehuatl, chichitontli. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, maestro. Eh, Debe de haber reglas de aglutinación, ¿verdad? Porque, bueno, sí, porque a veces en la aglutinación estoy viendo que se suprime la TL, A veces sí. a veces dependiendo de si hay vocal o no. Entonces, esas reglas las podemos ver la semana que entra Sí, para sí está bien. para poder entender cómo se hizo la aglutinación de esas palabras, porque de otra forma va a ser pura memorización, pero si aprendemos las reglas, podemos aprender a aglutinar. Ajá. Sí, está bien. La otra semana vemos las reglas de aglutinación. Y bueno, esto es igual, ya si lo pueden checar ustedes y lo quieran practicar, esto ya va como algo para que ustedes vayan practicando estas 3 diapositivas a partir de la 21, la 22, la 23, la 24 y nos pasamos a los sustantivos animales, que algunos ya los vimos. Por ejemplo, en singulares, coyotl, y se le agrega la TL, coyotl, al final. No, perdón, calayotl. Calayotl es cucaracha. Ostotl, zorro. Coatl, serpiente. Tzinacatl, murciélago. Y tontli, tohtli es halcón. Tecpin, pulga. Poloco, burro. Y para pluralizar, calayome, cucarachas, ostome, zorros, oasme, serpientes, sinacasme, murciélagos, tosme, halcones, tecpime, pulgas, polocome, burros. Y los sustantivos del lugar se puede combinar los sustantivos con el sufijo tlán para indicar lugar de el sustantivo. Pierde su terminación cuando se combina con tlán. Por ejemplo, atl, agua, y le ponemos tlán, atlán, atlán, lugar de agua. Cali, casa, le ponemos tlán, caltlán, lugar de casas. Tepetl es cerro, le ponemos tlán, tepetlán, lugar de cerros. Metl, maguey, le ponemos tlán, metlán, lugar de magueyes, y xochitl, flor, le ponemos tlán, xochitlán, lugar de las flores. Y lo último, el sustantivo formado de verbos. Se le añade el sufijo listli o
stli al verbo para formar el sustantivo que es la ejecución del verbo. Ejemplo, cochi, dormir. Cochilistli, el sueño. Miki, morir. Mikilistli, la muerte. Nemi, vivir. Nemilistli, la vida. Paki, estar feliz. Pakilistli, la felicidad. Tlahuelmiki, enojarse. Tlahuelmikilistli, el enojo. Tlazohtla, amar. Tlazotlalistli, el amor. Cuando el verbo termina en ia, se pierde la a final antes de añadir el sufijo listli. Ejemplo, mistotia, baila. Mistotilistli, el baile. Tlamachilia, pensar. Tlamachilia, pensar. Tlamachilistli, el pensamiento. Pues hasta aquí terminamos. Maestro, ¿Sí? ahí las últimas, tlamachi, la A no se dice, no se pronuncia la A, Tlamachilistli, no, ¿no? no pierde. Ok, Eh, maestro. Tlamachilía, por ejemplo, tlamachilía es pensar. Ajá. Tlamachilistli se suprime la A y se le pone listli. Ok. Tlamachilistli. Oh, muy bien, maestro. Nos dejó mucho para practicar, está bien eso, maestro. Sí, sí, para que vayan practicando. Igual comentamos lo que comentaba la otra semana y vemos algunas reglas, ¿no? Para las palabras. No sé si hasta aquí tengan dudas. Si no, igual esto, en cuanto lo practiquen, a lo mejor les va a surgir dudas. Igual la otra semana a lo mejor vamos a repasar un poco sobre estas diapositivas y cualquier duda, pues ya saben, pueden mandarme un mensaje o igual al grupo para ir despejando dudas. Ok, maestro, nada más yo para avisarle que ya le mandé mi número ahí en el chat, ahí nada más por lo de las diapositivas. Sí, está bien. Ahorita lo agrego y ya les envío nuevamente, les reenvío lo de la clase pasada. Entonces, si ya no hay más dudas, pues hasta De aquí. qué hay, pero ya está bien, maestro. Mucha información, Sí, es mucha información, pero se agradece pero es la digerible, socavada. es digerible. Igual les digo, si tienen alguna duda, pues no duden en escribirlo en el grupo o igual al WhatsApp personal. Sí, maestro.